Hola a todos, mi nombre es Iván Astete y hoy voy a realizar una presentación sobre mi tesis de magíster, que se titula Optimal Cleaning Scheduling for Large Photovoltaic Portfolios, que realicé bajo la supervisión de los profesores Álvaro Lorca y Margarita Castro. La presentación está estructurada de la siguiente forma. Primero voy a dar un poco la motivación y contexto detrás de este trabajo. Luego hablaré sobre la metodología y modelos que fueron desarrollados. Vamos a ver un caso de estudio en el que se aplicaron estos modelos. Y finalmente daré algunas conclusiones sobre el trabajo realizado. Así que comencemos. La energía solar es una de las tecnologías que más fuertemente ha entrado en los sistemas de generación del mundo. Chile no se ha quedado fuera de esto, comenzando en el año 2012 con la primera planta comercial del país, hasta el año pasado, donde esta fuente de energía ya representaba más del 20% de la capacidad instalada en nuestra matriz. Incluso con este crecimiento, a nivel mundial se espera que la generación solar siga aumentando y que cumpla un rol crucial para reducir las emisiones de carbono. En un reporte de la Agencia Internacional de Energía se menciona que, bajo un escenario cero emisiones al año 2030, deberíamos incrementar la producción de unos 1.300 a más de 8.000 terawatt hora de generación anual, por lo que aún queda mucho por delante. A pesar de esto, la tecnología tiene aún importantes desafíos en lo que respecta a la operación y mantención, como lo son, por ejemplo, el pronóstico del recurso solar, la variabilidad intrahoraria de la generación, el almacenamiento de energía y las diferentes fuentes de pérdida, como son el ensuciamiento, el sombreado, la temperatura, entre otros. Personalmente, me interesé por el problema del ensuciamiento o soiling, que se define como la acumulación de polvo y aerosoles en la superficie de los módulos fotovoltaicos. Esto es un problema principalmente por dos razones. Número uno, porque el polvo genera puntos calientes o hotspots que degradan aceleradamente los paneles, reduciendo la vida útil de los proyectos. Y número dos, porque reduce la captación de radiación, resultando en menor producción de energía y por lo tanto menores ventas. En el mundo, las pérdidas por un mal manejo del ensuciamiento se estiman entre los 4,5 a 7,5 mil millones de dólares. Y en casos extremos se han observado tasas de ensuciamiento que llegan hasta un 1% diario acumulativo. Es decir, que al cabo de un mes puedo estar generando al 70% de la capacidad del parque. En Chile realmente no se observan tasas tan elevadas, más bien suelen estar cerca del 0,05 al 0,1% diario, aunque sí hay algunos lugares que destacan, como por ejemplo la ciudad de Arica, donde puede llegar a ser superior al 0,4% diario. Entonces, ¿qué hace al ensuciamiento un problema tan complejo? Tal como se puede ver en la figura, la tasa de soiling depende de muchos factores y en diferentes grados. Depende de factores ambientales, como la temperatura, la presión y características del viento. Depende del tipo de polvo, si este es principalmente arcilla, arena o polución. Y depende también de la instalación de los paneles, a qué altura están, con qué inclinación y con qué orientación. Si bien la lluvia es una forma natural de limpieza, sus efectos pueden ser variados. Y en la literatura se menciona que si llueve mucho, los paneles efectivamente se limpian, pero algunos autores reportan que poca lluvia o mucha humedad puede apelmazar el polvo, ensuciando aún más los módulos y aumentando las pérdidas. Por esto, hoy en día se prefieren las limpiezas artificiales o programadas. Los mecanismos más comunes corresponden a la limpieza manual, es decir, usar agua y jabón y con una escobilla remover el polvo. O similarmente, la limpieza mediante un vehículo con un brazo mecánico que limpia los paneles, que si bien es más rápido, también es más caro. Considerando esto, resulta evidente que se necesita algún tipo de estrategia inteligente para poder aprovechar eficientemente los recursos limitados de limpieza. En este contexto, es importante tener en mente el concepto de la cooptimización u optimización conjunta, que ha tomado popularidad en la investigación del área energética. Tranca la define como la optimización de dos o más recursos en un único marco de planificación. Esto resulta en que al considerar más recursos, se logra una reducción de costos y aumento de la eficiencia de las soluciones. Esto va a ser importante más adelante. En la literatura, este problema se aborda principalmente de dos formas.
Primero están los modelos de políticas con frecuencia óptima, que buscan encontrar cada cuántos días es óptimo limpiar, que suelen estar modelados usando optimización lineal, entera y estocástica. Aquí encontramos, por ejemplo, trabajos como los de Rodrigo, que busca minimizar el costo nivelado de la energía considerando el costo de mantención por frecuencia de limpieza. Ilse, que busca igualar las pérdidas económicas del ensuciamiento a los costos de limpieza. O Zapata, que busca minimizar el costo de limpieza, maximizando la producción, considerando cierta incertidumbre en la radiación. Por otro lado, están los modelos con políticas de umbral, que buscan encontrar bajo qué porcentaje de producción me conviene limpiar. Este tipo de soluciones están casi completamente enfocadas al mantenimiento de plantas solares térmicas y por lo general se modelan usando procesos de decisión markovianos. En esta categoría encontramos trabajos como los de Ashley, que minimiza pérdidas de producción considerando el problema de ruteo al limpiar, y Horstman, que maximiza la producción intentando minimizar el uso del agua. González, en este caso, destaca por ser uno de los pocos, si no es que el único trabajo, que aplica este tipo de políticas a la generación fotovoltaica, donde intenta maximizar la producción considerando incertidumbre en las lluvias. Entonces, considerando la literatura disponible en este problema, identificamos las siguientes limitaciones. Primero, es que los trabajos previos aún no han explorado a cabalidad las políticas de umbrales en aplicaciones fotovoltaicas. Segundo, es que observamos que el proceso de limpieza suele estar subrepresentado, ya que en general se suele dar preferencia a la modelación e incertidumbre de la radiación. Y tercero, que las políticas se obtienen para plantas en particular, es decir, no se ha estudiado aún la optimización conjunta en la limpieza de parques. Frente a estas limitaciones, esta tesis propone un modelo de planificación de limpiezas para plantas solares fotovoltaicas con un enfoque en la representación del proceso de ensuciamiento y limpieza. Para esto, se hace uso de una metodología flexible basada en sectores de limpieza que logran desacoplar la representación física de la planta con la del modelo y permite a su vez la planificación de uno o varios parques simultáneamente. Finalmente, se analiza el desempeño del modelo propuesto aplicando sus políticas en 3 plantas reales en Chile, en 3 escalas de generación distintas y junto a una comparación con los modelos de la literatura. Bien, vamos a continuar con el modelo propuesto. El modelo es un modelo de optimización lineal entero mixto, cuya función objetivo es la minimización de costos y considera dos componentes. Un término asociado a los costos de limpieza, donde X es la variable de decisión binaria de limpiar o no, y el otro es la remuneración obtenida o la venta de energía. El modelo considera principalmente las siguientes restricciones. Primero, se establecen límites a la remuneración, como que la cantidad vendida está limitada al precio de venta por la generación real, donde la variable A representa el mínimo entre el output de la planta, que considera el estado de limpieza S y la eficiencia del inversor, y la capacidad máxima del inversor, ya que no me serviría de nada tener la planta 100% limpia todos los días si luego no puedo entregar eso a la red. Se consideraron también restricciones en el tiempo de limpieza, donde U indica el inicio de una mantención y fuerza a la variable X que pasen T días en el sector asociado antes de comenzar otra limpieza. Se considera la evolución del estado de limpieza, es decir, el estado de hoy depende del estado de ayer. Si no limpio, el sector entonces se ensucia a una tasa S minúscula y en caso contrario hay una recuperación lambda. F modela la magnitud de la limpieza, que está relacionado intrínsecamente con el lambda anterior y que explicaré un poco más adelante. El modelo considera también la limpieza de sectores conjuntos, es decir, que si comienzo la limpieza de un parque, debo recorrer todos los sectores asociados a este antes de continuar al siguiente. Se consideraron algunas restricciones lógicas, como que un equipo de limpieza no puede estar en más de un sector al mismo tiempo, y a la inversa, que un sector no puede estar siendo limpiado por más de un equipo al mismo tiempo. El modelo incluye además las definiciones de algunas variables auxiliares,
como lambda que vimos en la transición de estados, y modela el producto de F por X, la decisión de limpieza. Delta, que modela el estado de hoy por la decisión de limpieza, y delta in, que modela el estado de ayer con la decisión de hoy. Y finalmente tenemos la naturaleza de las variables, donde x y u son binarias, mientras que todo el resto son variables continuas. Como se puede ver, el modelo realmente es bastante simple, pero tiene algunas restricciones que lo hacen muy interesante de estudiar. Una de estas es la definición de la magnitud de limpieza, que habíamos visto previamente. Y cabe preguntarse, ¿cómo es que llegamos a esta expresión? Para esto debemos entender cómo se ve el estado de los módulos antes, durante y después de un evento de limpieza. Consideramos los siguientes supuestos. Primero es que hay un conjunto L de módulos que deben limpiarse en un tiempo T. Existe una tasa de ensuciamiento que distribuye de forma normal y que la limpieza es uniforme, o sea que limpio la misma cantidad de módulos cada día. Entonces, ¿cómo se ve el estado de los módulos antes de una limpieza? Dado que la limpieza es uniforme, el estado inicial del módulo cae en una recta, dependiendo de su posición dentro del parque, donde si SI es el estado inicial del primer módulo y SF del último. Luego, a partir de este estado, entonces, cada instante que pasa, nuestro módulo se ensucia acumulativamente con la tasa S, lo cual hace disminuir su estado de limpieza. Durante la limpieza es muy simple, simplemente asumimos que el módulo está completamente limpio y después de la limpieza vuelve a ensuciarse, pero ya no desde este estado inicial, sino que desde 1. Por lo tanto, el estado de cualquier módulo durante una limpieza se ve como una función lineal a tramos, donde tenemos el antes, el durante y el después, según en qué tiempo tau el módulo se limpia de forma instantánea. Si bien hasta acá hemos descrito perfectamente el estado de limpieza, todavía dependemos de variables físicas específicas como lo son el estado del primer y del último panel. Pero podemos generalizarlo todavía más, ¿ya? Para esto, podemos hacer un pequeño cambio de variable y usar el estado medio inicial y el tiempo de la limpieza anterior para deshacernos de SI y SF. Luego, tomamos la integral sobre el espacio y obtenemos esta expresión cuadrática en el tiempo con la cual podemos describir la evolución de un sector durante una limpieza. Finalmente, para obtener la cantidad de limpieza, tomamos la diferencia simplemente entre el día t más 1 y el día t. Y como podrán notar, esta expresión es ligeramente diferente a la restricción utilizada en el modelo. Y esto es principalmente por el término que está destacado en rojo. Este término es sumamente no lineal y es muy difícil de incluir en el modelo, ya que involucra la multiplicación del tiempo de la limpieza anterior con el tiempo actual, lo que a su vez involucra muchas multiplicaciones de variables binarias. Así que por simplicidad se decidió aproximar este término a cero y luego evaluar cuál es el error de aproximación al haber hecho esto. Y lo que encontramos es que el error depende únicamente del tiempo de la limpieza y la tasa de Soylent. La tasa es un parámetro fijo, pero el tiempo de limpieza depende del tamaño del sector. Si estoy en un sector más grande, me demoro más en limpiar. Por lo tanto, y esto es súper interesante, el error no solo es conocido, sino que además es acotado y lo podemos manipular según nuestra elección de parámetros, seccionando en sectores más grandes o más pequeños. De todas formas, esto lo veremos cuantitativamente más adelante en los experimentos. Vamos a pasar al caso de estudio, ¿ya? Se consideraron tres parques fotovoltaicos ubicados en la cuarta y quinta región del país. Se realizaron, perdón, experimentos en tres escalas de generación para cada uno de los sitios, con parques de 3, 20 y 100 megawatts. Se resolvió el modelo con un horizonte de planificación de 2 años en resolución horaria, y este fue resuelto usando el lenguaje Julia con el framework de optimización JAMP y el solver Guroi al 2,5% de gap.
En este punto es importante separar dos instancias del modelo. Primero es el modelo a evaluar, que corresponde al modelo resuelto con información imperfecta, es decir, el modelo que ejecutaría el gerente de mantención de una planta o con el cual se evaluaría el proyecto. Este utiliza datos de radiación de un año meteorológico típico que se obtuvo del explorador solar y usa costos marginales promedios obtenidos del coordinador eléctrico en las barras de inyección de cada una de las plantas. Por otro lado, se definió lo que llamamos un caso base optimizado, que es el modelo resuelto con información perfecta. Es decir, datos de radiación real para los años 2019 y 2020 obtenidos de la base de datos de radiación solar de NREL y costos marginales reales en el mismo periodo. Ok, entonces, ¿cómo evaluamos el valor de las políticas? El primer paso es resolver el modelo propuesto, que es determinístico y entrega las fechas en las que debería limpiar cada uno de los parques. Luego, a partir de las fechas, se calcula el umbral de ensuciamiento al que ocurren para obtener nuestra política. Y finalmente, se utiliza esta política como input a un simulador, donde se generan estocásticamente perfiles de ensuciamiento y donde encontramos el valor promedio para cada una de las soluciones. Además, cada sitio fue caracterizado en función de sus tasas de ensuciamiento. Podemos ver en este gráfico que el sitio 1 tiene la tasa más baja, en torno al 0,08%. El sitio 2 tiene una tasa moderada, un poco más alta, cerca del 1%, 0,1%. Y el sitio 3 con la tasa más alta en torno a los 0,16%, pero que también presenta una variabilidad mucho más alta. Como había mencionado, se evaluaron tres escalas de generación. Primero, una instancia pequeña con 9 megawatts en total, es decir, 3 megawatts por cada uno de los sitios de estudio, con acceso a una limpieza manual de las características que se muestran en la diapositiva, y tres sectores de limpieza totales, o sea que cada sitio está representado por un sector cada uno. Luego está el caso mediano con 60 megawatts, o sea, 20 cada parque, acceso a la misma limpieza manual, pero dividido en 18 sectores, es decir, 6 sectores cada uno. Y por último, el caso grande con 300 megawatts en total, o sea, 100 megawatts cada uno, con acceso a un tractor de limpieza y 90 sectores en total. Los experimentos realizados fueron los siguientes. En el primero se muestran los resultados obtenidos para el caso base optimizado, donde se realiza un análisis de las soluciones y el error de haber aproximado la restricción asociada a la magnitud de limpieza. En el segundo experimento decidimos poner a prueba la escalabilidad computacional del modelo y cómo es que se puede disminuir su tiempo de solución. Y finalmente, en el experimento 3, evaluamos el desempeño de las políticas del modelo propuesto y los modelos de la literatura respecto al valor del caso base optimizado. Entonces, en esta figura se muestra la evolución del estado de limpieza a lo largo de los 2 años para cada uno de los sitios en cada una de las instancias definidas. Podemos ver que a medida que incrementamos el tamaño, se agregan más líneas del mismo color, representando la limpieza de cada uno de los sectores asociados a un mismo parque. Y transversalmente podemos identificar que el sitio 1, que es el que tiene la tasa más baja, es el que menos veces se limpia, lo cual tiene sentido. Mientras que el sitio 3, con la tasa más agresiva, se limpia casi el doble de veces. Otra forma de ver esto es con un mapa de calor, donde además podemos ver cuánto tiempo se pasa limpiando. Vemos que a medida que los parques son más grandes y el portafolio aumenta de tamaño, efectivamente la limpieza demora más y por lo tanto se nota más la diferencia entre las instancias grande, mediana y pequeña. En este gráfico podemos ver el valor que toma el error asociado a la restricción de magnitud de limpieza. Y lo que vemos refuerza efectivamente lo que habíamos dicho antes, que es que el error, independientemente de la instancia y el tamaño de los parques, se mantiene acotado y además con un valor bajo, inferior al 1%, lo que logramos mediante la selección en el tamaño de los sectores, lo que valía también la decisión que habíamos tomado de aproximar el término problemático a cero. Luego, quisimos estudiar cómo afecta el tamaño del modelo al tiempo de solución.
Y para entender esto, es útil ver la cantidad de variables en cada una de las instancias. En el caso pequeño, se tienen unas 2.000 variables binarias y 68.000 variables continuas. Pero llegando al caso grande, estas aumentan a 65.000 binarias y más de 2 millones de variables continuas, por lo que el problema acaba siendo bastante grande y complejo de resolver. Por suerte, hay algunas consideraciones prácticas que podemos tomar para reducir el espacio de solución de forma bastante considerable. Primero es que realmente hay poca diferencia entre comenzar a limpiar un lunes o un jueves, es decir, al inicio o al final de una semana, ¿ya? No debería afectar tanto mi solución final. Y segundo es que una vez fijada la primera limpieza, sé que durante 1 o 2 meses no es necesario volver a limpiar. Por lo tanto, podemos agregar restricciones clave que representan estos dos conceptos para reducir las soluciones factibles del modelo, que toman la forma de U igual a cero. Es decir, que en un conjunto de días particular, TR, yo no permito iniciar una limpieza. En esta tabla se muestran los resultados obtenidos al aplicar estas reducciones, donde la aproximación cero corresponde a no hacer ninguna reducción. Una semana es que solo se puede limpiar, como había dicho, cada lunes. 2 semanas es cada 2 lunes y así sucesivamente. Y lo que se obtiene es una reducción considerable en el tiempo de solución. De hecho, en la instancia pequeña vemos cómo el tiempo disminuye de 2 horas hasta tan solo 37 segundos, con un cambio en el valor objetivo menor al 1%. En la instancia mediana se repite el resultado, logrando 108 segundos para la aproximación de 4 semanas y en la instancia grande 92 segundos para 6 semanas. Lo que quiere decir que se logra acelerar la resolución del modelo con un mínimo cambio en el valor percibido de la solución. Finalmente, se muestra en la tabla los resultados de las políticas de umbral obtenidas para el modelo de pruebas en el último de los experimentos. Vemos que en la instancia pequeña las principales diferencias están en el sitio 1 y 3 con 85 y 81% de umbral. En el caso mediano, esta tendencia se repite, aunque el sitio 3 baja hasta un 76%. Y en la instancia grande, dado que la tecnología de limpieza es diferente, vemos que los valores cambian a 91, 89 y 86% respectivamente. En cuanto al valor obtenido, vemos que en la instancia pequeña el modelo propuesto logra una mejora de casi un punto porcentual respecto a los modelos de la literatura, estando a un 3,3% del caso base optimizado. En la instancia mediana, esta diferencia se reduce, pero de todas maneras, el modelo propuesto obtiene mejores resultados. Y en la instancia grande se observa algo que es sumamente importante, y es que los modelos de la literatura resultan en políticas que son infactibles. Esto quiere decir, por ejemplo, que si quieren limpiar cada 70 días, no podrían hacerlo, ya que esto interfiere de alguna manera con la mantención del resto de los parques en el portafolio. Mientras que la metodología propuesta no solo logra una solución factible, sino que reduce aún más el gap respecto al caso base. En base a estos resultados, se quiso determinar también el valor asociado a la cooptimización, por lo que se resolvieron los modelos de forma desagregada y se compararon los resultados anteriores. Las principales diferencias se observan en el sitio 2 para las instancias pequeñas y medianas, que disminuye de un 85% a un 80%, y en el caso grande, en el sitio 1 y 3, pasando del 91 a 88 y 86 a 89 respectivamente. Y los resultados nuevamente muestran más o menos lo mismo, y es que el modelo cooptimizado tiene efectivamente un valor agregado en las instancias pequeñas y medianas, y en la grande resulta que además la solución independiente, desagregada, cae en una política infactible, mientras que, como habíamos visto los resultados anteriores, el modelo propuesto cooptimizado logra una solución. Bien, para terminar, en este trabajo se presentó un modelo de planificación de mantención de plantas solares fotovoltaicas con un enfoque especial en el proceso de ensuciamiento y de limpieza.
Primero, se logró un modelo que es computacionalmente escalable a parques reales operando en Chile, alcanzando bajo tiempos de solución. A través de los resultados, se muestra que la metodología propuesta no solo logra competir con los modelos de la literatura, sino que además entrega, en general, mejores decisiones de mantención. Y tercero, es que se destaca su capacidad para producir políticas de operación conjunta, que habilitan escenarios de planificación que anteriormente hubieran sido considerados infactibles. Aun con todo, el modelo no es perfecto y hay muchas líneas de investigación que pueden derivarse de este trabajo. Una de estas sería incluir perfiles estocásticos dentro del modelo, ya que solo aparecen en el simulador. Se podrían incluir el efecto de las lluvias y estudiar su efecto sobre las políticas obtenidas. Se podría integrar al modelo diferentes mecanismos de remuneración, como contratos, ya que solamente se considera la venta de energía al spot. Y por último, se podría considerar alguna forma de variabilidad estacional en la política de mantención. Es decir, si me conviene limpiar más frecuentemente en invierno o en verano. Eso ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención.